Buenos días de nuevo. Vamos a dar inicio al curso ya en los contenidos académicos con una conferencia inaugural por dos ponentes, es decir, dos conferencias, pero para hacerlo más ágil yo creo que podríamos hacerlo con media hora cada uno y después abrir otro periodo de preguntas, de debate o incluso de interpelación entre ambos ponentes y de esa forma hacerlo más ágil. El tema sobre los movimientos xenófobos y antisemitas hoy, que ya de por sí es más que interesante, pero sin duda se suscitará el debate y la polémica. En primer lugar, nos acompaña Sami Nair, director del Centro Mediterráneo Andalusí de la Universidad Pablo Olavide, también consejero de Estado francés en excedencia, catedrático de Ciencia Política y uno de los intelectuales más preclaros y con más consistencia precisamente en todos los temas que hoy nos ocupan, temas migratorios, con libros que han estudiado en profundidad esos movimientos desde el sur hacia el norte y también todos y cada uno de los problemas que conlleva la convivencia y el mestizaje. Y por su parte, Shlomo Ben-Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, también vicepresidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, fue ministro de Asuntos Exteriores y de Seguridad Interna en el Estado de Israel, embajador en España, historiador y uno de los pensadores y de los escritores y comentaristas políticos y de reflexión y humanismo en general más importantes también en nuestra sociedad actual. Conocedor también en profundidad de todos los temas que en este curso se van a tratar y, por tanto, yo creo que la mejor presentación es dejarlos que hablen, que seguro lo harán mucho mejor que yo en estas palabras iniciales. Funciona. Buenos días. Señores y señoras, autoridades, muchísimas gracias por su invitación. Quisiera agradecer particularmente a la Universidad de Jaén, a su representante aquí, la vicerectora, a la Junta de Andalucía, a todas las autoridades aquí presentes y a mis amigos. Para mí es un honor estar a sus lados hoy. A Baltasar Garzón, símbolo de honestidad y de justicia, símbolo internacional, que cuenta mucho para la opinión pública mundial, y no solamente en España, y que representa para mí un ejemplo. Y, como siempre, estar al lado de mi querido y muy respetado amigo Shlomo Ben-Ami, hombre de paz, intelectual, un puente entre las naciones y que ha entendido muy bien las aspiraciones incluso de sus adversarios. Estoy entonces muy honrado de estar aquí con vosotros. No me extraña, por supuesto, que habéis elegido este tema del racismo y del antisemitismo, pues es un tema, como se dice bien, de actualidad. Pero vamos, comentaba a nuestra amiga la vicerectora que es un tema de actualidad mucho antes, desde el nacimiento casi de las colectividades humanas, mucho más antiguo que la Biblia. Y probablemente discutiremos muchísimo de este tema en el futuro, pero nuestro papel es precisamente entenderlo y luchar en contra
de los daños que el racismo y el antisemitismo pueden provocar en la convivencia de los ciudadanos. Es un tema difícil, al mismo tiempo fácil, porque sabemos lo que hay que hacer frente a él, pero muy difícil de entender, porque es, digamos, como un fénix que siempre cambia de contenido y siempre hay que entenderlo y hay que combatirlo. Tener una definición del racismo y del antisemitismo es también difícil, pero por lo menos podemos destacar unos elementos invariables que funcionan de manera permanente en cualquier situación, con las que se puede decir que se trata de una actitud racista o antisemita. Volveré al tema del antisemitismo, que es un tema mucho más complejo que el racismo. El racismo funciona fundamentalmente con tres grandes variables. Primero, una variable casi congenital en la formación del cerebro humano, que tiene que ver con los ojos y con el espíritu, que son los prejuicios. Los prejuicios constituyen fundamentalmente, tienen un concepto muy sencillo, que es el de la evaluación negativa, por eso son prejuicios, no juicios, prejuicios, o sea, no basados sobre la razón, prejuicios porque conllevan una evaluación inmediata, negativa del otro. El otro no está concebido como igual, sino negativamente evaluado como diferente. Segundo elemento, muy rápidamente, porque tenemos una media hora cada uno, los tópicos y los estereotipos, que constituyen fundamentalmente, en una palabra, generalizaciones de rasgos. A partir de un caso particular, generalizo de manera general. Y el tercer elemento, muy rápidamente, y el más importante, en mi opinión, es el estigma, porque el estigma va en el fondo del racismo, porque constituye la fase de inferiorización del otro. Con lo cual, si se toma estos tres elementos, prejuicios, tópicos, estigma, se puede desembocar muy rápidamente en una teoría o una ideología según la cual el racismo es una teoría o una ideología de dominación. Fundamentalmente, cualquier que sea, digamos, el punto de vista adoptado, desemboca en una ideología de dominación sobre el otro, de rechazo de la igualdad, que sea la igualdad social, política, de género, no importa, frente al otro. Históricamente, no voy a entrar en los detalles aquí, pero tiene una larga historia. Pero al mismo tiempo es un fenómeno moderno, que se constituyó como ideología a partir del siglo XIX. Aunque la actitud de rechazo basada en estos tres elementos fundamentales acompaña la historia de todos los pueblos desde prácticamente los comienzos. Claude Lévi-Strauss, el gran antropólogo francés, demostró que en unas tribus en el centro de Amazonia no tenían el concepto de racismo, no tenían el concepto de exclusión, etc., pero tachaban los otros, digamos, de perros, con todos los nombres zoológicos para rechazar las otras tribus. Con lo cual, este tema de rechazo es un tema histórico. Si se toma concretamente el problema del racismo en la historia de Occidente, podemos decir, sin equivocarnos, que la primera forma de racismo, aunque no tenía ese nombre, ha sido, con la conformación de la sociedad cristiana, el antijudaísmo. El antijudaísmo históricamente se transformó
en el siglo XIX, y voy a explicar por qué, en antisemitismo. Pero históricamente, desde los comienzos en la sociedad occidental, el antijudaísmo ha sido un elemento de diferenciación de la sociedad cristiana frente no solamente, eso es muy importante, a sus adversarios exteriores, sino a su enemigo potencial interior. Y se ha construido históricamente este antijudaísmo como un elemento constitutivo de la tradición cristiana. Con el encuentro con el mundo islámico y con las invasiones islámicas, a partir del siglo XVII, se construyó otro enemigo, el Islam. Y ese enemigo era tan fuerte como el cristianismo y ha tenido una característica histórica muy importante, es que desde el comienzo tenía una dimensión territorial, con lo cual el islamismo ha podido, a partir, digamos, de la reconquista, ser en el Occidente rechazado, extrañado, como exterior a la tradición cristiana. La diferencia en la sociedad, antes del siglo XIX, en la sociedad tradicional, la diferencia entre el anti-islamismo y el antijudaísmo, hay muchas diferencias, pero hay una que es fundamental, es que el musulmán es el enemigo exterior, porque ha sido territorializado y expulsado. Mientras que el judío es un enemigo interior. El musulmán representa una amenaza, en lo imaginario, de invasión, puede invadir. Mientras que el judío, en la tradición medieval, representa una imagen de traición interior, porque está dentro de la sociedad. Y es una diferencia muy importante que confirma lo que acabo de decir, o sea que el antijudaísmo ha sido históricamente el elemento clave de formación de la diferenciación con el otro en la tradición cristiana. Por supuesto, lo que digo ahora no tiene nada que ver con los cristianos concretos de hoy o de ayer. Yo hablo de una configuración mental histórica. Y esa diferencia entre el musulmán enemigo exterior que invade y el judío enemigo interior que traiciona, sigue funcionando hoy en día bajo formas diferentes. El discurso en contra de los inmigrantes musulmanes es precisamente este. Es una invasión cultural, religiosa, quieren imponernos sus modos, etcétera, etcétera. Mientras que con los judíos, bien, está bien, no hablamos ahora de antijudaísmo, porque la relación con los judíos se modernizó en el siglo XIX y es muy interesante, y hablo bajo el control de un historiador, es muy interesante reflexionar el por qué hemos pasado del antijudaísmo al antisemitismo. ¿Por qué no hemos titulado nuestro encuentro racismo y antijudaísmo? Lo hemos titulado racismo y antisemitismo. ¿Por qué? Los árabes son semitas, los musulmanes en general, no, los musulmanes árabes por lo menos. Hubiéramos podido entonces utilizar la misma palabra para ellos, pero no se utiliza esa palabra para ellos, aunque sean semitas. Porque en el siglo XIX, y eso es muy interesante y demuestra la profundidad y la perversión extraordinaria del rechazo, del odio al otro, cuando se constituyó en Francia la República. ¿Qué es la República? Es una concepción del vínculo social basada en la igualdad total de los seres humanos y en la separación entre la res pública
y la res privada, o sea, la cosa pública y la cosa privada. Fue en la República que se construyó, que nació un nuevo antijudaísmo republicano y llamado, digamos, antisemita, porque la República Francesa del siglo XIX, por un lado, pretendía ser una república de ciudadanos abstractos políticos y por otro lado, dentro de la República, había el rechazo de los judíos franceses porque en realidad los republicanos, unos por lo menos, no querían la igualdad con ellos y porque los judíos en Francia aprovecharon de la República para pedir sus derechos, para ser reconocidos como ciudadanos franceses, como todos. El caso de Dreyfus lo demuestra claramente. Entonces, incluso en la tradición republicana, este odio se ha desplazado de la religión, porque la República no es religiosa, de la religión a la República y cambió de nombre, ha tenido un nombre étnico, un racismo étnico, el mismo racismo, en realidad, que el que la República estaba proyectando en las colonias, en contra de los árabes, en contra de los negros subsaharianos, en contra de los asiáticos, porque el siglo XIX y el siglo XX fueron siglos de expansión colonial, digamos, de Occidente. Vemos entonces cómo este racismo se desplaza, pero siempre tiene un motor por dentro. Evidentemente, este racismo funciona y tiene relación directa con los problemas y las cuestiones de la sociedad. Acabamos de ver que con la República era el rechazo a la igualdad de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos ocupaban puestos muy importantes y llevaban ellos mismos, eran los pensadores, unos de los pensadores de la tradición republicana francesa. Estaban inventando la tradición republicana francesa. Y el rechazo en contra de ellos venía también de una parte importante de la sociedad francesa que no había aceptado esta tradición, esa revolución republicana de los franceses del finales del siglo XVIII y siglo XIX. Hemos pasado entonces de este concepto de raza, que es el concepto núcleo del concepto de racismo, de raza, estos últimos años a otro concepto, que también es un problema de desplazamiento en el sentido casi psicanalítico de la palabra. Es un desplazamiento en el sentido de Freud. Hemos pasado porque el concepto de raza ha tenido connotaciones muy negativas después de la destrucción, del intento de destrucción del pueblo judío por los nazis, ha tenido connotaciones negativas, entonces hemos pasado, lo hemos suavizado una primera vez con el concepto de etnia. No hablamos de raza, no decimos, digamos, una sociedad multirracial, decimos una sociedad multiétnica, aunque los científicos saben perfectamente que más allá de las apariencias es muy difícil definir lo que es una etnia. En Israel los israelíes lo saben muy bien, porque hay negros, hay blancos, hay sefaradíes, bueno, es muy, muy difícil, más allá de las apariencias. Pero ahora nosotros seguimos utilizando la visión racista, pero, ¿cómo puedo decir? Digamos, en su dimensión suave, utilizando y es bueno decir, es bonista hoy en día decir, una sociedad multiétnica, y los que no quieren utilizar la palabra de multiétnica que van más allá, hablan de sociedad multicultural, como si las culturales tuvieran también un efecto, digamos, diferenciador. Volveré a este tema un poco más tarde. Con lo cual, sobre lo que quiero poner hincapié es sobre el hecho de que estamos frente a un monstruo que se desplaza y cuando pensamos haberlo localizado para atacarlo, cambia de forma y va en otro lugar.
Entonces es un problema muy complejo y por eso digo que tenemos que, que analizarlo siempre de manera nueva, siempre de manera rigurosa. Ahora, este concepto se elaboró en el siglo XIX, sobre todo el concepto moderno de racismo, porque el siglo XIX era un siglo evolucionista, un siglo en el que la biología era, digamos, considerada como una ciencia cierta y detrás de la biología había evidentemente toda la teoría de la evolución de las especies y a partir de ello Gobineau, por ejemplo, un teórico francés, pensaba a partir de eso construir una teoría de jerarquización de las razas. Pero una jerarquización, decía, objetiva, no humana, científica. Hay razas superiores y razas inferiores. Sabemos hoy en día que todo eso evidentemente no tiene contenido. Otro elemento muy interesante para justificar este racismo es la idea que desgraciadamente estriba en cada sociedad, en todas las sociedades. Una idea que es más bien una ilusión, la ilusión de la pureza, de la limpieza, el hecho de que se puede constituir y que existan comunidades limpias en el sentido, digamos, comunidades unidas étnicamente, culturalmente, etcétera, etcétera. Mientras que toda la sociedad humana demuestra fundamentalmente el carácter diverso y mezclado de todas las colectividades humanas, absolutamente todas. Pero esa idea de limpieza confortó la concepción racista en el siglo XIX, es una creación del siglo XIX, una creación que viene del biologismo del siglo XIX y que se transformó a partir del siglo XX en un arma política destructor. No digo que el desembocar sobre los campos de concentraciones y la increíble idea de que se podía borrar un pueblo de la superficie de la tierra, impensable, inimaginable, innomable, esa idea se desarrolló en una comunidad humana, una comunidad determinada, bajo el dominio de los nazis. De que se podía tener una sociedad limpia, una sociedad, digamos, pura, determinada por la pureza étnica, y que el resto no eran evidentemente seres humanos. Si se analizan los textos, por ejemplo, de los intelectuales del nazismo o de los generales, no se habla de seres humanos, se habla de mercancías, se habla de cargamiento, hemos recibido un cargamiento con hoy 10.000 números, yo no sé qué, no se trata de seres humanos. Y eso viene precisamente de qué? Del hecho de que en el siglo XIX y el siglo XX hemos biológicamente, o ellos han biológicamente decidido que había una raza pura, había una raza, digamos, pura, superior, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo la ciencia, transformado en ideología, puede llevar, digamos, a la destrucción del otro? Y sería un gran error, pensar que hemos superado este tipo de conocimiento y de mirada al otro. Basta con escuchar a un dirigente de la extrema derecha en Francia, o en Alemania, o en otro país, para ver que los mismos tópicos siguen actuando, aunque no sean aplicados a los judíos ahora, sino a otros. Pero los mismos. Funciona también el racismo con un proceso también muy complejo, y voy a decir algo que puede provocar aquí en España, pero es un problema, hay que ponerlo sobre la mesa, con el uso indiferenciado, utilizo la palabra, digamos, a propósito, del concepto de diferencia. Una sociedad de diferencias, una sociedad en la que se acepta la diferencia del otro. Por supuesto que hay que aceptar la diferencia del otro, por supuesto. El problema solo radica en eso. ¿Quién define las fronteras? ¿Quién define
lo mismo y el otro en una sociedad. Y es en la definición de las diferencias que radican los comportamientos de exclusión y de racismo. Por ejemplo, inversos. Ahora tenéis unos representantes de comunidades musulmanes en Canadá, Francia, en España, que te dicen: nuestra diferencia exige que la mujer se quede en casa, o que organizamos, o que podemos, digamos, tener 2 mujeres o 3 mujeres. ¿Quién define respecto a la diferencia? ¿Ellos o la sociedad de acogida? ¿Cómo se organiza esta relación? Concepto de diferencia es bueno, pero yo prefiero al concepto de diferencia el concepto de singularidad. Cada uno tiene su identidad particular, singular, pero en el contexto de valores comunes elaborados conjuntamente. Elaborados conjuntamente. Elaborados como, digamos, consenso. Y estamos jugando con este concepto de diferencia aquí, porque el derecho a la diferencia puede llevar siempre a la diferencia de derechos dentro de una misma sociedad. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque introduce mecánicamente la jerarquización entre los grupos que constituyen una sociedad. Topa con el concepto de igualdad de derechos. Topa fundamentalmente. Entonces, problematizar el racismo, problematizar la lucha en contra del racismo y del antisemitismo no es algo fácil, es algo, digamos, muy difícil, y este monstruo funciona siempre con una capacidad de renovación increíble, y puede, digamos, puede esconderse en los lugares los más aceptables. Creo que es nuestra amiga de la Junta que ha dicho una cosa muy buena, ha dicho: no la tolerancia, el respeto. Eso es muy importante. La tolerancia es necesaria. Por supuesto tolero. A mí no me gusta el azul, pero tolero el azul de la camisa de mi amigo Shlomo. Pero es una cosa tolerar su camisa, es otra cosa, digamos, decir que yo tengo que vestirme de azul también. No, este respeto, y el respeto basado, porque la tolerancia lleva con ella inmediatamente el concepto de intolerancia. ¿Quién define aquí también los límites de la tolerancia, y dónde se para la tolerancia y empieza la intolerancia? En el conjunto social no estamos en tema de tolerancia. Eso es una problemática de la filosofía del siglo XVIII, en la que se concebía que había una posibilidad de construir un universal abstracto, que había una confianza inmensa en la razón de los seres humanos. Desgraciadamente y felizmente a la vez, hemos sentido que no hay que confiar mucho en la razón de los seres humanos, porque hemos visto que la razón podía convivir con la sin razón, podía convivir con la locura y podía llevar, digamos, a lo peor. Sabemos hoy que hay que temperar todo eso, y más vale derechos que tolerancia. Me toleras, gracias, pero no necesito de tolerancia, quiero derechos. Y derechos elaborados de manera colectiva, lo que es totalmente diferente. Entonces, estamos frente a un problema muy difícil de definir y en contra del cual es muy difícil de luchar. También, estos últimos años, sobre todo, como lo habéis dicho muy bien, como bien lo habéis dicho, sobre todo estos, vamos a ver, 30 años, últimos 30 años, desde el fin de los años 70, hemos entrado en una época de crisis mundial. Se llama la globalización, pero para mí es una crisis mundial desde el comienzo prácticamente, porque se trata de un proceso de desestructuración del sistema social y del sistema elaborado a partir del siglo XIX. Es una verdadera revolución mundial que ha provocado una crisis a escala planetaria. Y en Francia fue el primer país en ello, hemos visto cómo el racismo
todo el mundo pensaba en aquella época que había desaparecido. Yo estudié la filosofía, yo en los años 60, 70, estudié la filosofía. Si me hubieran dicho un día que iba a consagrar una parte importante de mi vida a luchar en contra del racismo, hubiera dicho, estás loco. Yo estaba con Kant, con Hegel, pensaba al universal, todo bien, etcétera, etcétera. Y descubrí, a finales de los años 70 en mi país, en Francia, un movimiento racista que había evidentemente, que existía durante la guerra de Argelia, pero no en Francia, y que en el marco de unos 5 años se volvió un movimiento muy importante, racista y antisemita. Y de repente hemos visto el monstruo salir en la superficie de la sociedad y funcionar, dividiendo a la gente, dividiendo a los ciudadanos. Esa crisis ha transformado, y eso es un elemento importante ahora, el racismo, disfrazado siempre de palabras, digamos, suaves, en mercancía electoral. Y la competición política funciona ahora a menudo con esa mercancía electoral utilizada siempre de manera muy inteligente, y hablo bajo el control de nuestro juez, de manera legal. Te dicen, trabajo primero a los nacionales, los extranjeros no, eso es legal, salvo que los inmigrantes no son extranjeros y que viven aquí y que han contribuido a la riqueza del país. Sin ellos el país no sería lo que es. Pero bueno, utilizando de manera suave, con formas con una metamorfosis semántica, el rechazo y el odio al otro. Y este racismo se convirtió en Europa, sobre el hilo de la crisis, en un elemento clave de formación de los partidos políticos, hasta el punto de que nosotros en Francia hemos tenido en 2004 el candidato de la extrema derecha, Le Pen, que dijo que culpable de torturas en Argelia durante la colonización, que dijo que el Holocausto, la Shoah, era un detalle de la historia humana, en la segunda vuelta de las presidenciales, con casi el 20% de electores. Él no ha renunciado a su ideología, pero lo ha cambiado, suavizado, y su hija ahora sigue suavizándola para, digamos, hacerla mucho más aceptable. Pero el monstruo sigue. Entonces, luchar en contra de este monstruo, lo repito, no es fácil. Ha dicho, creo, Baltasar, y eso es importante también, hay que preguntarse de por qué. ¿Por qué el racismo y el antisemitismo, el antijudaísmo, el antisemitismo, no se han vuelto un tabú universal? Hay varios tabús. El tabú del incesto, por ejemplo, existe en todas las sociedades. ¿Por qué el racismo, el antisemitismo, la exclusión del otro, no se ha vuelto un tabú de la historia humana? Es una cuestión probablemente sin respuesta. Porque probablemente todos llevamos dentro de nosotros algunas semillas, cada uno. Y nadie puede pretender que nunca no ha tenido una actitud poco clara sobre este tema. Si uno quiere ser sincero, por supuesto. Entonces, sería una de las grandes reformas morales y culturales de la civilización humana, sería, digamos, transformar este instinto, esta ideología en tabú. En tabú tal y como funciona el tabú del parentesco, por ejemplo. Es muy difícil. Y eso significa que luchar en contra de este tabú y terminar con ello, luchar en contra de este monstruo, no es fácil. No se puede luchar como se está haciendo ahora únicamente a partir de la evocación de la buena conciencia, del respeto a la diferencia,
y la tolerancia es imposible, porque eso puede solucionar un problema, digamos, personal, individual, pero a nivel colectivo no funciona. A nivel colectivo podéis repetir cada día en la tele, tolerancia, 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 no impedirá a nadie seguir actuando como quiere seguir, aunque hay que decirlo. Entonces, ¿qué hacer? Siempre he defendido la idea de que hay que juntar varias medidas. La primera y la más fundamental es el otorgo de derechos. Otorgo de derechos a los que sufren el racismo y el antisemitismo. No la buena voluntad, sino derechos, para que puedan tener una situación de igualdad con el resto de los ciudadanos en una sociedad dada. El momento de los derechos es absolutamente fundamental porque responsabiliza a las víctimas del racismo. Dice a las víctimas, tenéis derechos y tenéis que combatir en nombre de sus derechos. Eso es muy importante. Construir las víctimas o elaborar las víctimas como sujetos de pleno derecho. Para que no dependan del resto y para que ellos mismos puedan existir como ciudadanos. El segundo elemento, que es un elemento nuevo, y hablo bajo el control de Baltasar Garzón, es considerar, y se está considerando ahora cada vez más, el racismo y el antisemitismo como un delito penal, no solamente como una opinión. Como un delito porque en una sociedad basada en la igualdad, cuando uno se presenta en un empleo o para alquilar un apartamento y se lo pregunta cuál es su nombre y dice me llamo Mohamed o me llamo Moisés, dice, no, eso es un daño, es un delito en una sociedad basada en la igualdad. Entonces hay que considerar en el derecho las condiciones en las que el comportamiento racista y antisemita pueda constituir un delito y la justicia tenga que intervenir para luchar en contra de él. Es muy importante penalizar el delito. Nosotros en Francia, en 1982, hemos votado una primera ley que hemos transformado con el segundo gobierno Mitterrand, segunda legislatura Mitterrand, el 89, sobre el racismo y el antisemitismo. Eso no ha significado que el racismo y el antisemitismo han desaparecido, pero hemos empezado a condenar a los responsables y cuando Le Pen dijo, es un detalle, hubo varias quejas y Le Pen fue antes del juez y el juez le condenó. Y le condenó económicamente y penalmente. Es muy importante saber que no hemos podido hacer de eso un tabú universal, un tabú de la inteligencia humana, por lo menos que sea, digamos, un acto condenable, que se puede condenar. Tercero, el tema, lo ha dicho también, lo han dicho nuestras amigas, el tema de la educación. Integrar en las escuelas primarias. Porque los niños no saben lo que es el racismo. Lo aprenden, es un proceso de aprendizaje. El racismo es una idea que no quise desarrollar ahí, es un proceso de racialización, la construcción del otro como diferente. Para los niños tener un vecino negro no es un problema hasta una cierta edad. Descubre que es negro, todo el mundo conoce la historia de estos niños judíos que vuelvan de la casa, que vuelvan de la escuela y dicen, bueno, a mí me dijeron judíos y no sabían lo que era judío, ellos mismos. Entonces, educar, digamos, a la singularidad de cada uno desde la escuela primaria, el instituto, etc. Eso es absolutamente fundamental.
Y la educación va también con un último elemento, y termino con eso, con un último elemento que es el acercamiento al otro. Es reconocer la dignidad del otro y entrar en relación con él. No se trata de compartir los valores del otro. No se trata de considerar que es bueno por antonomasia, que es superior. O sea, no, se trata únicamente de entrar en sus valores, porque el motor fundamental psicológicamente del racismo es siempre considerar el otro a partir de sí mismo. Es una proyección del sí mismo sobre el otro, negativa o positiva. Mientras que la actitud ciudadana consiste a partir de sí mismo, en el respeto de lo que cada uno respecta, abrir las puertas de las identidades. Las identidades son siempre fronteras. Tenemos que vivir con fronteras abiertas en nuestros cerebros, en todos los sentidos. Abrir las fronteras, ir hacia el otro, entender, no digo estar de acuerdo, entender qué me está diciendo, escucharlo. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué estoy en contra? ¿Y por qué él no entiende lo que digo yo? Este acercamiento es absolutamente fundamental, amigas y amigos, con los inmigrantes hoy. Ir hacia más allá del color de la piel, más allá de los usos, más allá de la religión. Entrar en relación para entender lo que son. Y se puede dar cuenta inmediatamente que conocer al otro o reconocer al otro cambia totalmente la actitud. La cambia totalmente. El juicio se hace mucho más matizado. Entonces estamos frente a un monstruo, pero nosotros consideramos que es un peligro para la humanidad. Tenemos la razón para luchar en contra de este monstruo. Es una lucha permanente, una lucha que no se puede acabar, una lucha necesaria. Y vamos, somos todos ciudadanos de una misma comunidad, no a la comunidad nacional, sino a la comunidad humana. Muchísimas gracias.